Buenos días. Entonces, nosotros estamos, recuerde, mencionando los objetivos de lo que es el concepto de lectura crítica, ¿no? ¿Sí? Ya la hemos trabajado en todas las conceptualizaciones, ¿sí? Ya hicimos el concepto de la aplicación y ya de pronto entendemos cuáles son los factores y ahí tenemos el textico, ¿no? En el texto nosotros estamos trabajando dos aspectos, recuérdenlo, ¿no? La inferencia para entender cuáles son los procesos que nosotros tenemos y dentro de la inferencia, pues recuerde que también estamos trabajando los conceptos de intertextualidad, ¿no? ¿Para qué esto? Ya nosotros hemos estado hablando, ¿no? Del concepto de la lectura crítica dentro de los enfoques que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Es decir, cuando leemos, tenemos que hacer una presentación que vaya más allá de los criterios que nosotros estamos mencionando, ¿sí? Y allí entonces, dentro de los textos, usted sabe, ya hicimos el primer ejercicio, que era acomodar sintácticamente el cuento de Julio Cortázar, y hicimos el concepto atrevido de acomodar el texto, que les dije que no podíamos acomodarlo porque así lo había escrito el autor y esa era su intención, escribirlo de esa manera. Nosotros sí nos tomamos el atrevimiento de acomodarlo. ¿Para qué? ¿Ah? Para darle un enfoque de comprensión, ¿no? Sin embargo, allí notamos que habían algunas partecitas que no se entendían, pero es que desde el título se veía por qué no se entendía, ¿no? ¿Sí? Porque lo había escrito una gallina y lo había escrito al revés. Y la gallina, lógicamente, no tiene la capacidad para coger un lapicero. ¿Para qué más no tiene la capacidad una gallina? No sabía deportes y ¿qué más? Entonces era la visión que nosotros teníamos para esa finalización. Decíamos que teníamos que inferir cuando leíamos el texto, ¿se acuerdan? Porque aparecía Cabo Cañaveral. ¿Se acuerdan? Si nosotros no sabemos qué es Cabo Cañaveral, ni sabemos dónde queda, no podemos hacer un proceso de inferencia de conocimientos previos. Es decir, aquí tenemos que saber algo. ¿Qué tenemos que saber aquí? Exacto. ¿Y qué pasa ahí en Cabo Cañaveral? No solo. Pues de aquí se lanzan todos los cohetes, ¿no? ¿Sí? Que van al espacio. Es un sitio, pues no sé si de la NASA, podemos decir específicamente eso, pero todos los cohetes que se lanzan a explorar el espacio, desde los Estados Unidos se lanzan desde aquí. ¿Sí? Desde Cabo Cañaveral. Y en Cabo Cañaveral pues existen las opciones, ¿no? ¿Sí? Que nos dicen a nosotros, pues, qué van a hacer esos cohetes en otros países, en otros mundos, y cuáles son las exploraciones que van a tener, ¿no? Entonces nosotros decíamos, ¿dónde? Para descubrir básicamente eso, pero tenemos que tener conocimientos previos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la lectura crítica, que es lo que nos interesa a nosotros, tiene que partir de algo, ¿cierto? Entonces, primero de la lectura. Ya leímos. El segundo no lo hemos leído, que es un cuento que se llama La gallina de Clarice Lispector. Es una autora brasilera que nos plantea a nosotros el enfoque de qué es pues una gallina común y corriente. Claro, usted tiene que tener algo previo, ¿no? Muy bien. Tiene que tener algo preestablecido. Nosotros no llegamos aquí vacíos de nada. Algo tenemos que saber, al menos si usted no sabe nada, al menos sabe que es una gallina. Ya identifica algo. Tiene la condición de saber que la gallina existe y que es un ser con tales y tales cualidades, y sabemos que no es buena para los deportes
Pues porque recuerde usted que pues la gallina no tiene sino como la habilidad, digámoslo así, de correr, ¿sí? Porque tampoco puede hacer vuelos muy altos, ¿sí? Entonces resulta, sí, él brinca, ¿no? Como que salta. Entonces, los conocimientos previos sí nos sirven para eso. Entonces nosotros sabemos al menos identificar el animal como tal, ¿sí? Y en el texto que aparece allí de Clarice Lispector, ¿quién lee la primera frase? Hágame el favor. Bien. La gallina. Era una gallina de domingo. Hasta ahí, ¿verdad? Era una gallina de domingo. ¿Sí? Era una gallina de domingo. ¿Qué indica que es una gallina de domingo? Para comer. ¿Ah? Eso. Pensemos en algo. ¿Por qué sabemos que es para gallina de domingo implique eso? No. Porque generalmente en ciertas regiones, dijimos que la señora ¿de dónde era? De Brasil. Generalmente en Latinoamérica los domingos son ocasiones de sancocho, ¿sí? Entonces dice, ayer era una gallina de domingo, entonces podemos inferir que es de domingo porque la van a matar para un sancocho, ¿sí? Bueno, y que pues lógicamente no hay necesidad de especificar que sea una fecha especial porque... Profe, además allí lo dice. ¿Qué dice? Todavía vivía porque no pasaba las 9 de la mañana. Eso, muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no eran las 9 de la mañana. Pero la mataban antes de que se pasara las 9. Exacto. O sea, todavía no había muerto porque todavía no estaban de pronto predispuestos a hacer el sancocho. ¿Sí? Entonces la lectura crítica nos va llevando a nosotros a esos conocimientos previos para llegar a esos conceptos de inferencia y de intertextualidad. La intertextualidad pues nos permite a nosotros decir que esos dos textos nos hablan de un mismo personaje. ¿Cuál es? La gallina. Desde los días anteriores ya no estaban planeando. Exacto. ¿Qué dice ahí? Parecía calmo. Desde el sábado se había escogido en un rincón de la cocina. Bueno, eso. Es decir, ya habían sabido de fecha anterior que había que escogerla para matarla y hacer el sancocho. ¿Sí? O sea que ya había sido escogida en espacio de muerte. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para el disfrute del hombre. Entonces, ahí nosotros tenemos eso. Entonces, los dos cuentos nos hablan de un mismo personaje. ¿Sí? Y recuerde que mencionamos otras historias que también hablan de gallinas. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser estas dos, sino que hay otras historias en las cuales el enfoque de la lectura crítica está presente para verlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, pueden haber cuentos infantiles o fábulas sobre una gallina. ¿Sí? ¿La gallina qué? La gallina degollada. ¿Sí? Bueno. Puede aparecer cuenticos infantiles, donde la gallina sea un personaje que participe hablando. ¿Sí? Puede existir también cuentos donde la gallina sea un animal un poquito más común y la historia sea más drástica. ¿Más drástica qué quiere decir? Cuando hablamos de cosas drásticas, ¿a qué nos referimos? Más allá. ¿Ah? Drásticos. Más peligroso. Sí, más peligrosa, más difícil, más complicada. ¿Sí? Que nos muestra una historia como circunstancial distinta. Entonces aquí nosotros hacemos el enfoque y planteamos eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a partir de 3 puntos. Primero, de la identificación de la ubicación del cuentico, como hicimos con el otro, sencillo. ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Dónde ocurre? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Sí? Si tenemos de pronto todos esos detalles, podemos solucionarlos. ¿Sí? ¿Se acuerda que más adelante, hace un tiempo nosotros vimos el del dentista, ¿cierto? Un día de estos. ¿Sí? ¿Se acuerda que ayer decía que tenía 5 días sin afeitar, con dolor de muela? Y no se había afeitado sino la parte que le correspondía. ¿Sí? Exacto.
Entonces, ¿qué pasaba con él? Que esos 5 días nos pueden decir a nosotros un tiempo exacto. ¿Sí? Dice que ¿cuándo empezó la historia? ¿Y se acuerdan? Ah, ¿por la mañana de qué día? De un lunes. ¿Sí? Nosotros nos podemos devolver hacia 5 días atrás para contar cuándo exactamente empezó el dolor. Eso para saber el cuándo. ¿Sí? Y podemos dar la hora, allí nos dice la hora. ¿Sí? Muy temprano, dice antes de las 6. O sea que nosotros podemos establecer, y dice que a las 8 ya llegó. O sea que ese cuentico tenía exactitud cronológica. Y este también tiene datos estadísticos, pues cronológicos, pero no exactos, ¿no? Pues falta hora y todo eso, pero una hora exacta de qué hora van a hacer el sancocho, pero sí nos dice, antes de las 9, un domingo. ¿Sí? Pero no nos dice a qué hora se empieza a hacer el sancocho, ¿no? Entonces, allá hablaríamos de literalidad, solamente para identificar, ¿sí? Identificar esos asuntos. Después hablaríamos de inferencia, ¿sí? Que sería esta, que es la que nos permite nosotros exacto, deducir cosas con palabras claves, ¿sí? Por ejemplo, gallina de domingo, nos da una información, ¿sí? Exacto, mira el pedacito final de ese cuento. El pedacito final está en la otra página. ¿Qué dice? Eso. La mataron y pasaron los años. ¿Qué podemos inferir de eso? Sí, simplemente decir, no se la olvidaron, ¿no? Es decir, se sirvió para la comida ya. Ese día no se la comieron, nosotros vamos a leer ahí por qué no la comieron. Esa ya no se la comieron, pero se la tenían que comer algún día porque al fin y al cabo nunca dejó de ser una gallina. ¿Sí? Y la gallina era pues simplemente un animal de corral que sirve para alimentación y ya. ¿Sí? Allí dice que ella se escapó, ¿no? Lo normal de una gallina es cuando la van a matar es que... Sí. ¿Qué pasa? Pues que si hay dificultad para coger una gallina, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces la gallina se les dificulta la atrapada, pero con ella pasa algo singular, ¿sí? Y entonces la definen. Entonces aparecen los procesos de inferencia. ¿Cuántos son? Pues habría que empezar a leer el cuento lentamente, así como hicimos el otro, y definir básicamente eso. Nosotros con el otro dijimos que ella dice que les cayó el cohete, ¿dónde? En la cresta, ¿sí? Pero entonces nosotros pensamos, y que ellas se volvieron, ¿qué? Mutantes. Y la mutación era la inteligencia, no el poder. Pero ellas tampoco tan inteligentes. Porque aprendieron solo No solo, sí. Sí, no lograron sobrepasar, digámoslo así. Eso, sabían algo de literatura, multiplicar, historia, pero pues lo demás lo desconocían. O sea que nosotros ahí podíamos determinar que el cohete les cayó y les dio cierto grado de inteligencia, pero no un grado de inteligencia para la pretensión de ellas. ¿Qué querían? Inventarse algo para poder mutar también a los humanos. ¿Y qué más? Para hacer el polvo de gallina. Poder hacer el cosmos. Para hacer el polvo. Exacto. Entonces ahí nosotros decimos, para lograr apoderarse del mundo, no hay que ser como el doctor malito, tener plata y ¿qué más tiene él? Una isla. ¿Ah? Una isla. Y posibilidades para hacerlo. Y ciencia, inteligencia, ¿sí? Aunque todo le salga mal, pero él tiene una máquina de tiempo, ¿se acuerdan, no? ¿Sí? Y con la máquina del tiempo puede destruir a su enemigo. Las gallinas allí son las enemigas, digamos así, de sí mismas, entonces sería el proceso de inferencia. Y después viene el concepto de la crítica, ¿sí? De esta lectura crítica que sería establecer, pues, ¿qué nos queda a nosotros después de establecer el desarrollo de lectura previa del cuento de la gallina y cómo nosotros podemos empezar a comparar? Es decir, ¿es posible que una historia de esas ocurra en la cotidianidad? No.
No sabemos. ¿Esta de la gallina sí no? Sí. ¿Por qué? Porque era la ley del santo ¿Qué es? Un caso Sí. todos los domingos. Pues sí, o sea, ese es común. El del otro que le caiga un cohete, pues ya nosotros sabemos que exacto. Sí, que una gallina sea capaz de escribir un texto y posteriormente tener una pretensión de comunicación, de atrapar el mundo en sus propias manos, pues tampoco, ¿no? ¿Sí? Eso, alas, muy bien. Entonces era eso. Literalidad, inferencialidad y crítica. El enfoque que nosotros tenemos que llevar es este. ¿Sí? Todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que nosotros hablamos de Horacio Quiroga, ¿se acuerdan? De Anaconda. ¿Y qué veíamos ahí en Anaconda? Acuérdense. ¿Ah? Sí. Que hablaban, que hacían una reunión para Eso. ¿Sí? política. Y que cada una tenía condición política, exacto. ¿Qué más tenían ellos? Poder. Discutían entre ellas. Era maléfica y Terrífica. ¿Sí? Y ellas estaban de pronto en concepción de pelear, aunque establecimos pues la diferencia, ¿no? Y el libro mismo nos contaba nosotros diferencia entre culebras y víboras. ¿Sí? Entonces hicimos de pronto la corriente de lectura de ese texto para que usted de pronto viera todos los enfoques críticos, ¿no? Que aparecen allí. Entonces habíamos leído textos en los cuales, pues breves, ¿no? No pueden ser largos, ¿no? O sea, una novela nos permite más cosas, ¿no? Porque una novela va a tener más personajes, más situaciones, más conflictos, va a ser más larga. En cambio, los cuentos nos definen un conflicto de manera breve, ¿sí? Pero nos permite hablar de muchas cosas desde la literalidad, desde la inferencia y del proceso crítico, ¿sí? Y teníamos que hacer lecturas críticas de esto, ¿sí? ¿Qué preguntas aparecen allí en el taller? ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Quién se lo dice? ¿Dónde